Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a revisar diversos temas sobre alquenos, alquinos y un poco de compuestos derivados del benceno. Acompáñenme. Bueno, cuando hablamos de alquenos, generalmente vamos a referirnos a aquellos hidrocarburos que contienen en su estructura química cuando menos un enlace doble carbono-carbono. Recordarás que es porque los orbitales p se traslapan de manera lateral y forman un enlace pi. Eso ocasiona lo siguiente, que el enlace doble de un alqueno esté restringido el giro. Quiere decir que no podemos girar de tal manera que este metilo quede en este lado. Eso no se puede, porque tendríamos para ese caso que romper el enlace. Bien, aquí tenemos dos tipos de isomería, que es la isomería cis o la isomería trans. Vamos a ver a qué se refiere eso. Cis y trans. Es un tipo de isomería geométrica. Recuerda que isomería son moléculas que contienen el mismo número y tipo de átomos, pero cambian dependiendo su distribución. Aquí podríamos observar, por ejemplo, que podemos tener dos grupos iguales en ambos carbonos del enlace doble. Por ejemplo, aquí, fíjate, cada uno de las esferitas azules está en un átomo de carbono, pero está en una forma cis. Si tú comparas, es como si tuviéramos una C acostada. Ahora bien, si los ponemos de manera transversal, como si fuera una flecha que se atraviesa de un lado a otro, tendríamos la isomería trans. Por ejemplo, aquí, date cuenta, tenemos el cis 2-buteno. Aquí es 1, 2, 3, 4. Y tenemos estos grupos que son el mismo grupo en carbonos diferentes. Ahora bien, lo tenemos en carbonos diferentes, pero en forma trans 2-buteno. Muy bien, no es posible que haya isómeros cis y trans de estos compuestos. ¿Por qué? Porque aquí los grupos iguales los tenemos sobre el mismo carbono, es decir, es un carbono geminal. Y para que haya isomería cis y trans deben de estar en carbonos vecinales. Y aquí están pues sobre el mismo átomo de carbono, así que aquí no se considera que haya isomería cis-trans. Vamos a hacer un ejemplo. Para estos compuestos trace los isómeros cis y trans e indique cuáles son. Tenemos este compuesto, aquí está el enlace doble. Bueno, pues vamos a revisar. Tendríamos un compuesto de 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Aquí representamos el enlace doble, ¿correcto? Ahora bien, podemos tener hidrógenos, ¿sí? Un hidrógeno en cada carbono vecinal y el resto de la cadena, un metilo, y aquí parece que tenemos un grupo propilo. Pero bueno, en realidad tenemos esta forma donde tenemos el isómero cis. Podríamos hacer el isómero trans. Para hacerlo, tendremos que dejar atravesados los mismos grupos, que en este caso son átomos de hidrógeno, y bueno, completamos la cadena con los respectivos grupos, en este caso el metilo y el grupo propilo. Aquí hay otro ejemplo. Para estos compuestos realizar el isómero cis o trans. Bueno, aquí tenemos el enlace doble y vemos que del enlace doble tenemos un grupo etilo y otro grupo etilo, un hidrógeno y un metilo. Bueno, están los dos grupos etilo y está el hidrógeno y el metilo. Pero como son los mismos grupos sobre el mismo carbono, es decir, en un carbono geminal, pues no, aquí no se puede hacer la isomería cis y trans. Te dejo estos ejercicios para que tomes papel y lápiz y los puedas desarrollar. Muy bien, vamos a hablar un poquito de la nomenclatura de alquenos. Vamos a seguir las mismas reglas que para alcanos. ¿Recuerdas la pirámide? La cadena más larga, enumerar sustituyentes, nombrar el compuesto y tendremos nuestro alqueno nombrado. Por ejemplo, vamos a nombrar este compuesto. Aquí nos están diciendo, bueno, tenemos el 2-metil-2-buteno, ya nos dejaron la respuesta, pero vamos a observar cómo se constituiría. Identificamos los sustituyentes y nombramos siguiendo este orden: posición, nombre del sustituyente,
posición del enlace doble y nombre de la cadena principal. Pero ahora fíjate que va a terminar en eno porque estamos hablando de un alqueno. Aquí lo tenemos, el ejemplo. Si nosotros vemos, vamos a buscar en primer lugar la cadena más larga. 1, 2, 3, 4 o 3, 4. Da lo mismo si voy hacia arriba o voy hacia abajo. Ahora bien, ¿en qué posición tengo un sustituyente? Tenemos que numerar, buscar que le demos el menor número. Este sería el 1, el 2, ok, y en el 2 ¿qué tenemos? En el 2 tenemos un metil, de acuerdo. ¿Y en qué posición está el enlace doble? También en la 2, ok. Ahora bien, ¿de cuántos átomos fue tu cadena de carbonos? Fue de 4, ok, entonces es un but, pero terminación eno. Tendría que ser 2-buteno, de acuerdo. Identificados los sustituyentes, se nombra el compuesto siguiendo ese orden. Bueno, el que ya te presenté. Vamos a ver cómo se nombraría a este compuesto. Ok, primero tenemos que buscar la cadena más larga que contenga al enlace doble y dar los menores números. Aquí está el enlace doble y aquí está la numeración. Identifiquemos los sustituyentes. Parece que tenemos sustituyentes en 4, 6 que son metilos, en 5 un isopropil y en 7 un etil. Ok, entonces por el orden alfabético queda 7 etil, 5 isopropil, 4,6 dimetil y 2 deceno. ¿Por qué deceno? Bueno, pues porque es un alqueno de 10 átomos de carbono, la cadena principal. Además, si te das cuenta, tenemos es un isómero trans, ya que el hidrógeno que está en la posición 2 con respecto al 3 se encuentran en forma transversal. Muy bien. Identificados los sustituyentes, se nombra al grupo con el orden que ya hemos visto. Ahora, si te das cuenta, aquí tenemos más de un enlace doble. Hay que especificar su posición utilizando los prefijos griegos. Por ejemplo, aquí, en la posición 2 y 4 tenemos enlaces dobles. Así que tendremos que decir 2, 4, hepta, que es la cadena más larga, y entre el hepta y el eno decimos di, que es el prefijo griego, para indicar que hay dos enlaces dobles. Vamos a ver otro compuesto un poquito más grande. Por ejemplo, aquí nos daremos cuenta que tenemos 3 enlaces dobles y además sustituyentes. En la posición 3 y 4 tenemos metilo. En la 5 tenemos un etilo. Así que tendremos que dar este nombre. 5-etil, 3,4 dimetil, y tendremos que ubicar la posición de cada enlace doble. Aquí está en la 1, en la 3, en la 5. 1, 3, 5, octa, porque la cadena es de 8. Trieno, tri, porque tenemos 3 veces los enlaces dobles. Muy bien. Con el mismo orden, ahora vamos a dar el nombre a una molécula que consta de un ciclo. Y en ese ciclo tenemos una insaturación. Por ejemplo, esta molécula. Si te das cuenta, ahora toda nuestra cadena principal viene siendo un ciclo. Y como es de 6, sería ciclo hexeno. Hexeno porque en eso termina el alqueno. Si ponemos los números de tal manera que le toquen los menores, para empezar el número 1 tiene que ir en el enlace doble. Y a partir de ahí seguiremos el sentido que nos permita asignar los menores números. En este caso parece que es en el sentido de las manecillas del reloj. Si fuera al contrario, le daría números más grandes. ¿Qué sustituyentes son? Pues 1, 2, 4, trimetil, ciclo hexeno. ¿Y por qué no mencionamos que en la posición 1 está el enlace doble? Pues porque este ya se sobreentiende. Vamos a resolver este ejercicio. Escribe una fórmula correcta para el 1-fenil 2,4-dimetil 1-penteno. Bueno, vamos a partir ahora al revés. Es decir, vamos de derecha, vamos a ir hacia la izquierda. Vamos a dibujar primero la cadena de 1-penteno. Aquí está, 1-penteno. Ahora bien, ¿cuáles son los grupos? Tenemos en la posición 1 que agregar un fenil,
En la posición 2 y 4, 2 grupos metilo. Así que esta misma cadena aquí está, y aquí agregamos el grupo fenilo, y en posición 2, 4 agregamos los metilo. Muy bien. Date cuenta que podemos variar la posición del fenilo. En este caso no son isómeros cis y trans. Para este caso de isomería se ve otro tipo de nomenclatura que veremos más adelante, que es E y Z. Bueno, hasta aquí la parte de los alquenos. Vamos ahora a revisar un poquito acerca de los alquinos. Los alquinos, como sabes, se forman por un enlace triple, y el alquino más sencillo que existe en la naturaleza es el etino, formado por 2 átomos de carbono con enlace triple. Su nombre común es acetileno. Ahora bien, si crecemos la cadena y tenemos 4 átomos, se va a llamar butino o 1-butino. También podríamos tener el enlace triple entre el carbono 2 y 3. En ese caso sería 2-butino. O vemos que se llama etil-acetileno. Aquí podríamos observar que tenemos en la posición 2 el enlace triple y la cadena es de 5, por eso es 2-pentino. Ahora bien, se va a llamar de manera común etil-metil-acetileno. Aquí podemos observar que la cadena más larga no es la de 5, sino es de 6. Entonces, en la posición 2 tenemos el enlace triple y en la posición 4 un grupo metilo. Así que se va a llamar 4-metil, 2-hexino. O bien, si identificamos que tenemos un grupo sec-butilo y un grupo metilo, se va a llamar sec-butil-metil-acetileno. Date cuenta que aquí para el nombre sistemático IUPAC siempre vamos a terminar en ino. La nomenclatura de alquinos sigue las mismas reglas que los alcanos y alquenos, es decir, ya te diste cuenta que buscamos la cadena más larga, enumeramos sustituyentes y nombramos al compuesto. Vamos a ver ejemplos. Demos nombre a este alquino. Enumeramos la cadena más larga. Ok, buscamos que los números coincidan, que demos el menor número al enlace triple. Yo podría haber empezado desde aquí para dar el número 2 a estos grupos metilo, pero entonces al enlace triple le daría un número mayor. La prioridad la tiene en enlace triple. Ahora bien, si nosotros identificamos los sustituyentes, en 4 tengo 2 grupos metilo, así que será 4,4-dimetil, 1-pentino. Ahora, terminación ino porque son alquinos. Bueno, te diste cuenta que usábamos una nomenclatura común donde ocupábamos este grupo, el acetileno. Vamos a suponer que le ponemos un isopropil. Entonces, se va a llamar isopropil acetileno. De este lado tengo un carbono y aquí hay un hidrógeno. Ese hidrógeno pues no se menciona. Como viste, ocupamos el acetileno. ¿Qué pasa si le ponemos un metil en cada lado? Entonces va a ser dimetilacetileno. Aquí, como es nomenclatura común, no necesito numerar cadenas ni poner números. Ahora sí, como es nomenclatura IUPAC o nombre sistemático, seguimos las reglas anteriormente revisadas. Es decir, colocamos la numeración. En este caso es simétrico. Simétrico quiere decir que si pongo aquí un eje de simetría, lo mismo que tengo de un lado lo tengo de otro. Por tanto, da igual si enumero de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Ahora bien, vamos a tener que es un alquino de 4 átomos de carbono, así que va a ser un butino. Pero la posición del enlace triple más bien está en la posición 2, así que será un 2-butino. Muy bien, en este caso tendremos una cadena de 6 átomos de carbono, es un hexino, pero también tenemos un sustituyente en la posición 1, el cual es un cloro, y la posición del enlace triple está en la posición 3. Será 1 cloro, 3 hexino.
A ver, vamos a darle nombre IUPAC y comparar con la nomenclatura común a este alquino, que es el mismo que tenemos acá. Bueno, colocando los números, le damos el menor número al enlace triple, le tocó el 4, y vemos que en la posición 2 y 6 hay metilos. Sería 2,6 dimetil 4-octino. Por otro lado, para la nomenclatura común, ubicamos que tenemos un grupo secbutil y un grupo isopropil. Entonces, si ordenamos alfabéticamente, será secbutil, isopropil, acetileno. Muy bien, ahora pasemos a revisar derivados del benceno. Tenemos la nomenclatura IUPAC, que como te das cuenta consiste en enumerar, pero para ello tenemos que tomar ahora como cadena principal el anillo de benceno. Este es el anillo de benceno, que te das cuenta que tiene 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Para la nomenclatura común vamos a utilizar nombres que ya están dados por default de una manera adoptada y ya se conoce siempre esos nombres y siempre tienen que ser. Los bencenos, cuando nosotros le quitamos un átomo de hidrógeno al grupo C6H6, entonces podemos sustituirlo por otro átomo o grupo de átomos. Por ejemplo aquí, si hemos quitado el hidrógeno y ahora tenemos bromo, se llama bromobenceno, clorobenceno, nitrobenceno, etilbenceno. Como puedes darte cuenta, los nombres que tenemos a continuación no tienen que ver con la estructura química. En realidad son nombres comunes que se han adoptado por tradición, como es el tolueno, el fenol, anilina, ácido benzensulfónico, anisol, estireno, benzaldehído, ácido benzoico, benzonitrilo. Estos grupos tenemos que memorizarlos. Ahora bien, si hablamos de bencenos disustituidos, como te darás cuenta, 2 átomos de hidrógeno fueron removidos del anillo bencénico para sustituirlos por grupos. En este caso, si enumeramos y damos al grupo de menor orden alfabético, que es la B de bromo, el número 1, tendremos 1 bromo, 2 hidroxibenceno, tomando en cuenta que la cadena principal que se tomó fue el anillo bencénico. En este caso, tendríamos el 1 bromo, 3 hidroxibenceno. O para este caso, el 1 bromo, 4 hidroxibenceno. Te preguntarás, ¿podrá haber un 1 bromo, 5 hidroxibenceno? Pues no, porque en realidad sería equivalente a este compuesto, al 1 bromo, 3 hidroxibenceno. Ahora bien, si adoptamos la nomenclatura común donde esto es un fenol y adoptamos que toda la cadena que esté en azul es el fenol, vamos a poder observar que el bromo se encuentra muy cerca del grupo hidroxi, es decir, se encuentra en el carbono inmediato. En 2 carbonos también se encuentra el bromo, o inclusive en 3 carbonos. Para ello tenemos una forma muy sencilla de nombrarlos, que aquel que se encuentra más próximo se llama orto. Aquel que se encuentra en segunda posición, es decir, que dejamos un carbono intermedio entre los 2 grupos, se va a llamar meta. Y aquella posición donde se dejaron 2 carbonos se va a llamar para. De tal manera que podemos tener el ortobromofenol o bien ortobromohidroxibenceno, el metabromofenol o metabromohidroxibenceno o el parabromofenol o parahidroxibenceno. Ejercicio. Dibuja la estructura de la ortonitroanilina. Nuestra cadena principal pues es la anilina, así que en posición orto, es decir, en el carbono inmediato del que se encuentra sustituido por el grupo amino, en este vamos a colocar el grupo nitro. Y ahí está. Y si lo hubiéramos colocado de este lado, no habría ningún problema porque ambas posiciones son simétricas. Dibuja la estructura del metaclorovenzonitrilo.
Aquí tenemos el benzonitrilo. Y ahora en posición meta, recuerda que dejábamos un carbono y nos íbamos al siguiente. Aquí está la posición meta. Entonces ahí colocamos el cloro. Será metaclorobenzonitrilo. Dibuje la estructura del metadiclorobenceno. ¿Ok? Tendremos un clorobenceno y en posición meta agregamos otro átomo de cloro para que sea el metadiclorobenceno. Hasta aquí repasamos rápidamente algunos compuestos derivados del benceno, pero también tenemos otro tipo de compuestos donde ya intervienen átomos como el oxígeno, el nitrógeno y el azufre. Por ejemplo, ¿qué sucede con el oxígeno? Vamos a partir del compuesto elemental en la naturaleza, un compuesto que pues se conoce como el disolvente universal. Es bastante útil para la vida, de hecho es indispensable y necesario, el agua. Si nosotros al agua le quitamos un átomo de hidrógeno, tendremos el grupo OH, o podremos observar algunas características muy parecidas. Por ejemplo, aquí hemos quitado este hidrógeno y lo hemos sustituido por una cadena de carbonos. Entonces vamos a tener el grupo alcohol, es decir, una cadena de carbonos unida a un grupo OH. Pero si hacemos lo mismo, quitando el otro hidrógeno y rodeando al oxígeno de dos carbonos o de dos cadenas hidrocarbonadas, ahora esto se va a llamar un éter. Por ejemplo, aquí tengo un éter, un oxígeno rodeado de dos átomos de carbono. ¿Y cuál será el nombre? Bien, vamos a ubicar los grupos que tenemos. Tenemos un grupo vinilo y tenemos un grupo etilo. Entonces, por orden alfabético, etil, vinil, éter. Y aquí parece que tenemos un alcohol. ¿Recuerdas? HO en lugar del otro hidrógeno es una cadena de carbono. Este grupo es el grupo alilo. Así que se va a llamar alcohol alílico. Muy bien. ¿Qué hay respecto a este alcohol? Bueno, en este caso tenemos este grupo que es el grupo bencil o bencilo. Entonces se va a llamar alcohol bencílico. Muy bien. Ahora, ¿reconoces este compuesto? Claro, es el dióxido de carbono o CO2. A partir del dióxido de carbono podríamos dar origen a más grupos funcionales. Por ejemplo, si nosotros dejamos el enlace carbono-enlace doble oxígeno y descomponemos este enlace doble en estas dos partes, uno se va hacia un átomo de carbono y otro se va al hidrógeno. En este caso se llama aldehído, pero es importante mencionar que el grupo que está intermedio, es decir, carbono-enlace doble, se va a llamar carbonilo. Cuando tenemos entonces un carbonilo rodeado por un OH y un carbono, se va a llamar ácido carboxílico. Un carbonilo que se encuentre rodeado de un azufre y otro átomo de carbono, se va a llamar un tioéster. Un carbonilo que tenga un halógeno, la X representa halógeno, que puede ser flúor, cloro, bromo, yodo, y del otro lado un carbono, se va a llamar halogenuro de acilo. Si tenemos el grupo carbonilo unido a un carbono y a un nitrógeno, esto va a ser una amida. Ahora bien, si tenemos el grupo carbonilo rodeado por un oxígeno, que a su vez este oxígeno está unido a un átomo de carbono, y por otro lado el carbonilo está unido a un átomo de carbono, se llama éster. Ahora bien, el carbonilo rodeado por dos átomos de carbono se llama cetona. Pero a ver, vamos a ver ejemplos para que esto quede más claro. Aquí tenemos sí el carbonilo y vemos que tenemos un grupo OH y de aquí a un lado de una cadena. ¿Lo identificas? Claro, es el ácido carboxílico. Entonces, para dar nombre, nos damos cuenta que tenemos un cicloheptano. Entonces se va a llamar ácido cicloheptén carboxílico. Bueno, ahora tenemos un carbonilo con un nitrógeno y el otro lado carbono. ¿Recuerdas ese grupo? Claro, es la amida.
el carbonilo, el nitrógeno y el carbono. Así que para darle nombre, vamos a enumerar. Tendremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso es hexano. NN, bueno, en la posición donde está el nitrógeno tenemos 2 metilos. Entonces por cada grupo se tiene que poner una N mayúscula, N, N. Tenemos dimetil, porque son 2 grupos metilo, hexan y terminación amida. Muy bien, revisemos este compuesto. Es un carbonilo que tiene un halógeno y un carbono. Se llama halogenuro de acilo. Entonces, el nombre, si nosotros nos damos cuenta, tenemos 3 átomos de carbono en la cadena principal. Entonces se va a llamar bromuro de propanohilo. Ok. ¿Y este compuesto qué es? Tenemos un carbonilo, un hidrógeno y un carbono. Entonces, este es un grupo aldehído. Si nosotros enumeramos la cadena, nos vamos a dar cuenta que en la posición 5 hay un bromo y es una cadena de 7. Así que para el nombre tendremos que decir en la posición del grupo, en este caso 5 bromo heptanal o 5 bromo heptanaldehído. Aquí tenemos un grupo carbonilo rodeado de 2 átomos de carbono. ¿Recuerdas cómo se llama? Claro, es una acetona. Entonces, para darle el nombre, vamos a ubicar la cadena más larga. En este caso, pues, la cadena más larga que contiene al grupo carbonilo está en la posición 3. Buscamos darle el menor número, por supuesto. Y en la posición 6 hay un metilo. Así que, y vemos también que es una cadena de 8 átomos de carbono. Entonces, vamos a decir, el nombre va a ser 6-metil, 3, digo 3 porque en la posición 3 está el carbonilo, 3-octanona. Octan porque es una cadena de 8. Y este compuesto, tenemos el carbonilo unido a un oxígeno que a su vez está unido a carbonos y el carbonilo unido a otro átomo de carbono. Pues es un éster. Entonces el nombre va a ser etil-metiléster. En este caso tenemos también el carbonilo, pero ahora no está unido a un oxígeno, sino lo tenemos a un azufre. Si te das cuenta, esto va a ser un tioéster. De tal manera que tenemos el etil-metil tioéster. Tio quiere decir azufre. Bueno, ¿qué pasa si tenemos amoníaco? ¿Qué derivados podríamos generar? NH3. Bueno, podemos nosotros al amoníaco quitarle un átomo de hidrógeno y sustituirlo por un carbono. En dado caso vamos a tener lo que se llama amina primaria. Pero si al nitrógeno le quitamos 2 átomos de hidrógeno al amoníaco y lo sustituimos por carbonos, vamos a tener una amina secundaria. Y podríamos llegar inclusive al caso de una amina terciaria, donde hemos sustituido los 3 átomos de hidrógeno por carbonos. Y bueno, también podríamos llegar al caso de una amina cuaternaria, donde este par de electrones libres se una a otro grupo y el nitrógeno ya quedaría con una carga formal positiva. Vamos a revisar esta amina. Si nosotros observamos, es una amina primaria. Si enumeramos la cadena, es una cadena de 6, en donde en la posición 5 tengo un grupo metilo. El nombre va a ser 5-metil-hexan 1-amina. ¿Por qué digo 1-amina? Porque la amina está en la posición 1. Ahora bien, aquí tenemos una amina. ¿Identificas qué tipo de amina es? Claro, es una amina terciaria, puesto que el nitrógeno se encuentra unido a 3 átomos de carbono. Para este caso, recuerdas que habíamos ocupado hace un momento en la explicación la letra N mayúscula. Esta N mayúscula quiere decir que sobre el nitrógeno hay un grupo etil. NN, porque como es el mismo grupo dimetil, y terminación amina. Muy bien, aquí te presento una tablita donde se resume un poco de los grupos funcionales que hemos visto, como los alcoholes, las aminas, aldehídos,
cetonas y ácidos carboxílicos. Bueno, ya hemos hablado mucho de nomenclatura, pero ¿qué hay de la estructura química? ¿Nos permite determinar propiedades físicas y químicas? Vamos a ver a continuación lo que sucede. Tenemos esta estructura química donde podemos observar grupos funcionales como el ácido carboxílico y el grupo hidroxi, es decir, el alcohol. Y aquí la misma estructura, pero ahora no tenemos este grupo. Si nos preguntaran cuál de las dos tiene el mayor punto de ebullición, nos damos cuenta que por puentes de hidrógeno, esta primera estructura puede formar puentes de hidrógeno con este OH y también con este OH del ácido carboxílico. Tiene dos opciones. En cambio, este nada más tiene una. Por lo tanto, además de que este va a tener un mayor punto de ebullición, va a ser más soluble en agua porque forma más puentes de hidrógeno. Bien, ya que estamos hablando de los puntos de ebullición, también tiene que ver con el tamaño de las cadenas. Si hablamos de los alcanos, un alcano entre mayor número de átomos de carbono, mayor va a ser su punto de ebullición. Lo mismo va a suceder si tenemos alquenos o alquinos. Ahora bien, si tenemos isómeros, no es lo mismo tener en forma lineal un alcano que ya empezar a tenerlo, por ejemplo, como el neopentano, que en lugar de ser lineal es ramificado y además forma estas estructuras que son más esféricas que estas que tienden más a la línea. Entonces, como estas tienen una mayor área de interacción, su punto de ebullición resulta ser mayor que estas, que tienen una pequeña área de interacción. Y bueno, ¿por qué es importante las interacciones? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo es posible que dos sustancias de la misma masa molar, aquí tenemos dos, formaldehído y etano, masa molar 30 y 30, tengan diferentes puntos de ebullición y de fusión? Aquí está menos 19.5, menos 195 más bien, y este dice menos 88. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a darnos cuenta cómo varían. Cuando queremos servir algo, queremos hacer que pase del estado líquido al estado gaseoso, pero tenemos que romper interacciones entre las moléculas. Si las moléculas presentan fuerzas intermoleculares bastante pronunciadas, bastante mayúsculas entre sí, entonces nos va a costar más trabajo, requerimos mayor temperatura. ¿Y cuáles son las moléculas que tienen mayor fuerza de atracción entre sí? Mayores fuerzas intermoleculares, pues aquellas que pueden presentar interacciones dipolo-dipolo o puentes de hidrógeno, como es el caso del formaldehído, que puede formar dipolo-dipolo. El etano pues no forma esas interacciones, por lo tanto se requiere menor temperatura para vaporizarlo. Muy bien, entonces si te preguntara de aquí, de estas tres moléculas, ¿cuál posee el mayor punto de ebullición? Bueno, podemos comparar. Aquí tenemos una acetona, aquí tenemos un alcohol y aquí tenemos un ácido carboxílico. Muy bien, pues el ácido carboxílico puede formar puentes de hidrógeno con este hidrógeno, pero el carbonilo, como tiene el oxígeno sus pares de electrones, también puede interactuar con otras moléculas similares formando puentes de hidrógeno. Entonces, este va a tener el punto de ebullición mayor. ¿Y cuál va a ser el menor? Pues va a ser esta, la acetona, puesto que no tiene hidrógenos para formar puentes de hidrógeno. Y la intermedia, el alcohol. Pues muy bien. Por el momento eso ha sido todo y muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.